Edmundo González Urrutia ha abandonado Venezuela para exiliarse en España. El candidato opositor, que sigue reivindicando su triunfo en las pasadas elecciones, llevaba varios días refugiado en la Embajada de España en Caracas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmaba también esta noticia desde Omán en una escala en el viaje a China en el que acompaña a Pedro Sánchez. También ha dicho que el gobierno ha puesto todos los medios diplomáticos para organizar esta salida. Les confirmo que Edmundo González vuela en estos momentos hacia España en un avión de la Fuerza Aérea Española a solicitud de él. Ha solicitado también acogerse al derecho de asilo, que por supuesto el Gobierno de España va a tramitar y conceder. He podido hablar con él y una vez que ya se encontraba en el avión de las Fuerzas Aéreas Españolas, me ha trasladado su agradecimiento hacia el Gobierno y hacia España y por supuesto le he trasladado nuestra alegría de que se encuentre bien, se encuentre rumbo a España, y le he vuelto a reiterar el compromiso del Gobierno de España con los derechos políticos, la libertad de expresión y manifestación y la integridad física de todos los venezolanos. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, también confirmaba la salida del líder de la mayor coalición opositora. Lo hacía a través de las redes sociales con este comunicado. Afirma que Edmundo González Urrutia, refugiado voluntariamente en la Embajada del Reino de España en Caracas desde hace varios días, solicitó ante ese gobierno la tramitación de asilo político. Rodríguez explica que los gobiernos de Venezuela y España mantuvieron los contactos pertinentes y en apego a la legalidad internacional se le concedió al opositor el salvoconducto correspondiente, algo que el gobierno español niega. Dice que su ejecutivo lo hace en aras de la tranquilidad y paz política. Pues vamos a conocer más detalles sobre este asunto. En la sede del Ministerio de Exteriores continúa nuestra compañera Laura Pavía. Laura, cuéntanos. El opositor venezolano Edmundo González Urrutia vuela rumbo a España. Lo ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, quien niega conversaciones y negociaciones con Maduro. Asegura que la salida de Edmundo González Urrutia ha sido por petición suya y que el gobierno español le concederá el asilo político. Además, recuerda y señala que no reconocerán la supuesta victoria de Maduro en las elecciones venezolanas hasta que no se entreguen todas las actas. Recordemos que hace ya 6 semanas que se celebraron estas elecciones. Desde Venezuela, por su parte, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez ha sido la encargada de hacer pública esta noticia y asegura que ha sido el gobierno de Maduro el que ha puesto los salvoconductos necesarios para que el opositor pueda salir del país. Esta salida del opositor venezolano se da tras unas conversaciones que han durado varias semanas y que, según fuentes diplomáticas, en ellas habría tenido un papel clave el expresidente Zapatero. Además, conocemos esta noticia un día después de que Pedro Sánchez, en el Comité Federal del PSOE, haya recordado que no dará la espalda a Edmundo González Urrutia, a quien calificó de héroe. El opositor venezolano, tras 3 citaciones de la Fiscalía a las que no se ha presentado, se enfrentaba ya al ingreso en prisión. Hasta ahora ha estado refugiado en la residencia del embajador español en Caracas. Allí, por cierto, aumenta la tensión, ya que las autoridades venezolanas continúan cercando la embajada argentina. Es la información que conocemos a esta hora. El opositor venezolano Edmundo González Urrutia abandona Venezuela, pone rumbo a España y el gobierno español asegura que tramitará y concederá el asilo político al opositor. Edmundo González no es el único líder de la oposición que ha salido del país tras refugiarse en la embajada en España. El caso más reciente ocurrió en 2020 con Leopoldo López. Ahora se encuentra exiliado en Madrid. Junto a él, otros opositores como el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Juan Guaidó también se encuentra en el exilio en Estados Unidos después de una orden de captura y detención dictada por el gobierno de Maduro. Como él, la salida de Edmundo González se produce después de la orden de detención de Maduro por no presentarse ante el Tribunal Supremo de Venezuela. Ahora María Corina Machado se queda en el país liderando la oposición.
La noticia de la salida de Edmundo González Urrutia se conocía en Venezuela a las 11 de la noche, hora local. Todavía no hay reacciones de la oposición. Esta es la crónica que nos manda desde Caracas Sabela Bello, de la agencia EFE. El abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, viaja en estos momentos hacia Madrid después de pasar varios días refugiado en la Embajada de España en Caracas, según informó el gobierno de Nicolás Maduro. Sobre el opositor pesaba una orden de detención por no haberse presentado a 3 citaciones de la Fiscalía, que lo reclamaba por una investigación relacionada con la denuncia de fraude en las elecciones presidenciales, en las que el antichavismo asegura que González Urrutia ganó a Maduro por un amplio margen. Ante lo que él consideraba una persecución política y judicial, optó por salir del país. Para ello, el gobierno le concedió un salvoconducto negociado entre autoridades españolas y venezolanas. Después de que se conociera la noticia en Venezuela, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmó que el opositor ya volaba hacia Madrid en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas y reafirmó el compromiso de España con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos. Tras la salida de Edmundo González de Venezuela, la oposición a Maduro se queda en manos de María Corina Machado. La verdadera candidata, dicen en Caracas, fue elegida con más del 90% en las primarias de la oposición, pero al poco tiempo el gobierno de Maduro la inhabilitó.